Padre, en esta noche reconocemos tu bondad para con nosotras y te bendecimos porque en medio de todas las circunstancias está presente el consuelo de tu Espíritu en nuestros corazones que nos llena, que nos hace rebosar y que nos permite comprobar que somos fuentes de vida en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por la abundancia y la plenitud que Jesús es en nuestras vidas. Gracias porque no estamos carentes, estamos rebosando de tu amor, rebosando de tu paz, rebosando de tu vida. Te bendecimos porque los tiempos en los que vivimos no nos definen. Es tu verdad, es tu naturaleza y es tu carácter, Padre, en nosotras, lo que nos da identidad, lo que nos hace ser y lo que nos permite comprobar la realidad de la promesa haciéndose carne en nuestras vidas. Gracias por cada una de mis hermanas aquí presentes. Gracias por lo que hoy vas a hablar a nuestros corazones. Tú conoces mejor que nosotras mismas cada cosa de la cual estamos este día anhelando escuchar de ti. Tú conoces las preguntas, las inquietudes, las necesidades que en el fondo de nuestros corazones están allí. Y conforme a lo que tu Espíritu hoy quiere hablarnos, aquí estamos abiertas y dispuestas a participar contigo para poder oírte y recibir tus palabras. Gracias por quienes están a través del video también siguiendo estas charlas y oramos que también en sus corazones, Padre, escribas tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a dar continuidad a la charla de la semana pasada en la que estuvimos platicando acerca de la importancia de ocuparnos del espíritu porque el resultado de esto es vida y paz. Y estuvimos viendo que no hay una sola mujer que no quiera disfrutar de este resultado. Sin embargo, es vital que nosotras podamos comprender de qué se trata y sobre todo que podamos ser llevadas al hecho de la vivencia, que podamos entender que ocuparnos del espíritu no es algo que hacen las personas que tienen pocas cosas en su agenda, que ocuparse del espíritu no es para quienes a lo mejor tienen pocas actividades en su vida cotidiana. El ocuparnos del Espíritu es para ti y para mí, para cada persona que ha recibido la adopción y que está permitiendo, ¿sí? Está permitiendo que Dios le haga una hija igual a Jesús. Entonces la semana pasada estuvimos platicando que este hecho de ocuparnos del Espíritu no es una actividad más. O sea, no quiere decir que Dios te está dando un trabajo más que hacer a los que ya tienes, ¿sí? Una chamba más que se suma a las múltiples que en tus diferentes papeles y responsabilidades ya tienes. Por el contrario, Dios nos llevó por su verdad a entender que ocuparnos del Espíritu no es un trabajo que requiere tu esfuerzo, es un deleite. Dios se ocupa de ti y para Él eso es un deleite que tiene cero estrés, cero nivel de estrés. Estuvimos platicando de Jesús y hablando de cómo Él estuvo ocupado, ¿verdad? Estaba ocupado aquí cuando estuvo, ahora sí que caminando entre nosotros y Él manifestó cero estrés y si alguien tenía alguna duda de ello, pues terminó por añadir esto: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces es interesante escuchar a nuestro papá hablarnos estas palabras en Romanos 8, que nos invitan nuevamente a que tú y yo estemos ocupadas en una cosa, en el espíritu. Ahora, esta noche vamos a estar hablando de cómo se vive esto en la situación que cada una de nosotras está enfrentando, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en todos los lugares en donde tú puedes estar desenvolviéndote. Allí eres llamada no a saber
acerca de la ocupación en el espíritu, ni tampoco a ver cómo Magno o las demás personas lo viven, sino a que tú lo puedas comprobar. Así que voy a invitarlas a que vayamos juntas de nuevo a Romanos 8 y que nos enfoquemos esta noche en los versos 5 y 6 y oigamos a Dios, no al patrón que nos da órdenes, sino a nuestro papá, que se compromete contigo y conmigo para llevar a la realización su promesa. Entonces vamos a leer Romanos 8:5 y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, para que podamos avanzar en esta noche en lo que Dios tiene para cada una, es importante entender lo que Dios nos señala en el verso 5. Fíjate, dice que los que son de la carne, los que son de la carne, o sea, los que pertenecen a la naturaleza humana. Voy a ponerlo en femenino. Las que se identifican con la naturaleza de Adán. Porque las que se identifican en las cosas de la carne, o sea, las que se sienten o las que se ven perteneciendo a las cosas de la carne, fíjate qué sucede. Piensan en las cosas de la carne. Pero continúa hablando el contraste y dice, pero las que son del espíritu, las que pertenecen a la naturaleza divina, fíjate, piensan en las cosas del espíritu. Entonces vamos aquí a detenernos con esta pregunta. ¿De dónde eres tú? O sea, ¿a cuál de las dos naturalezas perteneces? ¿Perteneces a la naturaleza de la carne, a los que son de la carne, o perteneces a los que son del espíritu? Y aquí Dios marca que hay dos opciones, hay dos naturalezas. Sin embargo, es tu elección y la mía ubicarnos en una de ellas. En otras palabras, ¿cuál es tu origen? ¿Has nacido de Adán o has elegido recibir la adopción y has nacido de Dios? La semana pasada estuvimos platicando un poquito al respecto de que muchas de nosotras hemos abrazado la idea de concebir que las dos naturalezas están adentro nuestro y que somos algo así como el hombre verde, aquel personaje de la televisión que tenía dos personajes en uno. Cuando alguien venía, le picaba los botones a esta persona, lo hacía enojar y entonces se transformaba. De ser una persona de baja estatura y una persona indefensa se convertía en un monstruo de gran tamaño, verde, con capacidades para hacer devastaciones y con una fuerza terrible. A esta persona, cuando pasaba el tiempo, le pasaba el efecto de este asunto y regresaba a su estado normal. Entonces, mira, aquí es bien importante que iniciemos con esto. Hay dos naturalezas y Dios vuelve al hecho de dónde está tu origen. ¿Dónde está tu origen? ¿En la carne? ¿Has nacido de Adán o has nacido de Dios? ¿Y por qué volvemos al mismo punto? Porque es que mientras tú y yo continuemos pensando que, ok, sí, yo nací de Dios, pero es que hay días en las que me pasa esto y esto y esto, y entonces yo siento que ando en el otro lado, que nací de la carne. Ok, es bien importante aquí que podamos venir al hecho de que Dios quiere dejar clarísimo cuál es tu único origen. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has aceptado la redención y tú has aceptado que por la redención has sido invitada a ser adoptada para ser hecha hija, entonces aquí es vital que puedas ubicarte en cuál es tu naturaleza.
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero volvemos al hecho de cuál es tu origen, de dónde naciste. ¿Naciste de Adán o naciste de Dios? Y si la respuesta a esta pregunta es, mira, Magno, sí nací de Dios, pero fíjate que me sale lo de Adán, entonces a veces pienso que también nací de Adán y que traigo las dos. La semana pasada iniciamos platicando de que la adopción se recibe por la fe y que lo que me define a mí es la verdad de Dios en mi corazón, que yo no puedo definirme por lo que hay en mi exterior. No puedo definirme por los sentimientos, ni puedo definirme por lo que en mi respuesta está sucediendo en ciertos días. La adopción se recibe por la fe y para que tú puedas ocuparte del Espíritu y puedas disfrutar de vida y paz de manera permanente, todo comienza por aquí. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Y a lo mejor ya lo has escuchado. Ya has dicho, esa escritura ya la entendí, ya la escuché, ya oí que yo nací de Dios, ya escuché que Jesús vino a redimirnos a fin de que yo pueda venir a ser una hija. Ya lo sé. El punto no es que lo sepas, el punto es que Dios te lleve a vivirlo. El punto es que Dios te lleve a que tú lo escuches de Él. Y quiero platicarte esta noche cómo Dios me llevó a convencerme de esta verdad. En el otoño del 2013, sí, en otoño del 2013, yo pasé por un tiempo de enfermedad de aproximadamente 3 meses. Y durante ese tiempo pasaron muchas cosas en mi corazón y en mi cuerpo, obviamente, en los que tuve charlas interesantes y muy determinantes en mi vida con Dios, charlas con Él. Y en una de esas pláticas y en uno de esos días en los que físicamente yo me sentía bastante desgastada, yo escuchaba en mi corazón durante el día y en diferentes ocasiones a Dios decirme, es que yo te amo. En medio de todo lo que estás viviendo, yo te amo. Y oía la voz de Dios en mi corazón, pero la verdad les voy a decir que mi cuerpo, lo que decían los doctores y las circunstancias, pues me hacían no dudar de que Dios me amara, pero sí me hacían poner en cuestión muchas cosas, pensando, pues sí, Dios me ama, pero estoy pasando por una situación muy incómoda y difícil. En una de esas, en la que yo escuchaba directamente a mi papá recordarme nuevamente que él me amaba, diciéndome, yo te amo. Yo le hice esta pregunta a Dios. ¿Y por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Y no era que yo lo estuviera cuestionando de manera irreverente. Yo estaba queriendo que me llevara a comprender su amor en momentos y en situaciones como esas. Y la respuesta de mi papá fue otra pregunta para mí. Yo le pregunté, ¿por qué me amas tanto? Y él me dijo esto, ¿por qué amas tanto a tus hijas? Me quedé pensando. Le dije, porque salieron de mí. Y en ese momento yo pude entender la razón de tanto amor de Dios para mi vida, aún atravesando por momentos en los que no entiendo nada. Dios mismo me estaba haciéndome ver mi origen y me estaba haciendo ver que la razón de tanto amor para mí es que yo salí de Él. Yo les pregunto a ustedes esta noche,
¿Ustedes aman a sus pollitos? Pues son mamás. No tengo ni que poner en cuestión la respuesta. Yo sé que es sí y que ninguna de nosotras pensaría dos veces si tuviera que ponerse como escudo frente a un asunto de peligro de uno de nuestros hijos. Ahora, ¿por qué los amas tanto? Porque salieron de ti, salieron de tus entrañas. Ahora fíjate, Dios esta noche nos trae al punto de que podamos comprender en realidad cuál es nuestro verdadero origen. Naciste de Adán y te ves como alguien que nació de Adán y no le queda más que tratar de ver cómo le hace para seguir batallando con las debilidades que trae esa naturaleza. O si vas a elegir verte nacida de Dios. Porque vivir vida y paz de manera permanente únicamente es posible si tu origen en Dios está establecido. Así que la pregunta vuelve para ti. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde naciste? Esta charla de la que te platico que yo tuve con Dios, en realidad marcó un parteaguas en mi vida. Vino a establecer un antes y un después. Porque el saber la realidad de mi origen, de dónde nací, y haber oído a mi padre decírmelo directamente y decirme, naciste de mí, y verme con su naturaleza, me ha llevado a comprobar que yo no ando con dos naturalezas adentro, ¿sí? Que yo no ando batallando con dos a ver cuál se me sale. Y yo quiero dejar claro, bien claro esto, que el que yo diga o tú digas, yo nací de Dios, yo tengo su origen, no estás de ninguna manera colocándote en una postura o en una posición ni por encima de otras personas, ni tampoco de perfección total y absoluta. Porque haber nacido de Dios, ¿sabes en qué te constituye? En un bebé recién nacido de Dios. En una semilla que va creciendo conforme a su promesa. Te hace poseedora de la promesa. Ahora, si tú sigues consintiendo ver tu origen entre dos aguas, pues mira, ¿sabes una cosa? Te levantarás los lunes, que es el día que supuestamente todo el mundo tiene más trabajo de malas y a lo mejor usando la naturaleza de Adán. Y por ahí del viernes, cuando ya la semana como que te pinta para el fin de semana y te pones medio contenta, a lo mejor te sale la naturaleza de Dios, si es que todo marcha como tú lo planeaste. Dios no ha planeado este tipo de vida para ti y Él no te ha llamado a que vivas entre dos aguas. Entonces mira qué interesante y qué importante es que podamos permitirle a Dios que defina dentro de tu corazón cuál es tu verdadero origen. Si tú te ves bajo la naturaleza de Adán y te ves nacida de Adán, ¿sabes cómo te vas a ver? Te vas a ver humana, te vas a ver débil, te vas a ver como alguien carente, limitada. Y como una persona me llegó a decir por ahí, me veo bien cabezona. Esa es la manera en la que te vas a ver bajo la naturaleza de Adán. Pero si tú eliges verte nacida de tu papá, nacida de Dios, dime qué características son las que están sembradas en ti. ¿Qué características son las que están dentro de tu corazón sembradas para que produzcan el fruto a su tiempo? Así que mira qué interesante que Dios nos tenga esta noche platicando de si vamos a seguir permitiendo vivir en una bipolaridad de personalidad. O sea, todo depende de con qué humor me agarres y todo depende de que no primas la combinación secreta para que se dispare la otra personalidad que traigo adentro. Dirán las personas que viven en esa dualidad de personalidad. Dios dice, todo lo que es nacido de mí vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo.
tu fe, tu fe. Así que aquí es vital que pueda quedar establecido que la fe que yo tengo no te va a funcionar a ti, querida amiga. Es preciso que tú recibas la verdad que Dios está hablando esta noche, le permitas a Dios hacer la realidad en tu vida y que Él te lleve a permanecer en ella. La fe que puede tener Helen no le va a servir a Patty, y la que tiene Patty no le va a servir a Lulu, ¿sí? Y la de Lulu no le va a servir a Blanquita, porque cada una de nosotras necesita tomar su propia decisión. Pero volvemos al punto. Si tú sigues consintiendo el hecho de verte como hija nacida de Adán, vas a vivir bajo los resultados que esta naturaleza tiene determinados. Entonces, fíjate, primero Dios quiere que tú tengas clarísimo, pero clarísimo en tu corazón cuál es tu origen, y no porque te lo dijo Magno, y no porque viniste aquí a la sesión y bueno, es que charlamos, oímos, y pues Magno dijo, no porque yo dije, sino porque tú oigas a Dios decírtelo. Por eso te estoy platicando que ese tiempo de enfermedad fue determinante en mi vida, porque hubo charlas bien profundas y muy personales con mi papá, en las que pude oírlo a él decirme cosas que quedaron sentadas y establecidas en mi corazón, de tal forma que nadie puede venirme a decir lo contrario. Porque si me lo dijo él, no voy a permitir ni aceptar otra cosa que no sea lo que él me habló. Entonces, una cosa es tu origen, pero fíjate, pongamos atención a lo que sigue. Porque los que son de la carne, oye lo que sucede, piensan en las cosas de la carne. Yo digo, oye, hoy en la noche tú puedes pensar, ¿verdad que sí? O sea, cada una de nosotras no olvidamos por allá nuestra capacidad cognitiva de pensar. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí va la otra parte, dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces Dios no solo quiere que tú tengas claro tu origen, sino que entiendas que tu origen te va a llevar a vivir un proceso. Te va a llevar a vivir un proceso de pensar. Y ese proceso de pensar ocurre en tu interior, ocurre en tu corazón, sucede en tu espíritu. En sesiones anteriores hemos venido platicando que tu espíritu es el receptor ideal de todo lo que Dios es. Y que tu espíritu no es algo que traes prendido o apagado, que puedes dejar olvidado como si fuese un accesorio, sino que es un organismo que Dios puso en tu interior y que está prendido de día y de noche, y que es preciso que conozcas, que entiendas y que sepas que Dios está interesado en poder disfrutar desde ahí contigo de todo lo que Él es. Entonces, fíjate, los que piensan en las cosas, los que son de la carne, piensan. ¿En qué piensan? Los que viven en la vida de Adán, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan, también traen prendido y activado lo que está operando aquí adentro. Ellos piensan en las cosas del Espíritu. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué son las cosas de la carne? Vas a decir, ay no, yo no pienso en esas cosas. Mira, las cosas de la carne no son cocinar, lavar, planchar, ir por los niños a la escuela y hacer la contabilidad en el trabajo. Eso no son las cosas de la carne. Las cosas de la carne son todas aquellas que corresponden a la humanidad, a lo humano. ¿Sí? Cuando alguien dice, ay, pobre de mí, todos me vienen a hacer mal, yo soy la víctima. Ok, esa persona que está pensando.
Está pensando en las cosas de la carne, porque está pensando en una naturaleza humana. Otro ejemplo de pensamiento. Cuando tú dices, ay, es que no tengo, y estás duro y dale, y a lo mejor es verdad en la cuenta de banco y estás atravesando por cuestiones financieras difíciles, y es verdad, pero cuando una persona está en el bloqueo de la carencia y de la austeridad total, quejándose y renegando de que no tiene. ¿Ok? ¿Qué clase de pensamiento es este? Acuérdense que estamos hablando de los que piensan, de lo que está adentro procesándose. Este pensamiento, pues es un pensamiento de la carne, porque corresponde a esta naturaleza que se ve limitada, que se ve pobre, que se ve escasa y que se ve desprovista de todo lo que Dios es. Entonces, lo que quiero que quede claro en este punto es el hecho de que los que piensan en las cosas de la carne no es pensar en ir a la junta de padres de familia, en ver cómo resuelves el niño llevarlo al doctor. Esas no son las cosas de la carne, ¿ok? Esas son actividades de la vida cotidiana. Las cosas de la carne son todos aquellos pensamientos que se ligan a la naturaleza carente, desprovista y llena de contaminación de la que está saturada la herencia que recibiste o recibimos en algún momento de Adán. Pero fíjate que los que son del Espíritu, eso nos califica a quienes hemos identificado nuestro origen en Dios y nos sabemos hijas, los que somos, las que somos del Espíritu. Dice que pensamos en las cosas del Espíritu. Y aquí a lo mejor vas a decir, las cosas del Espíritu, ¿qué son las cosas del Espíritu? Ah, asistir mucho a una congregación, leer mucho la Biblia, pasar muchas horas orando, una lista y lista enorme de actividades que tú piensas que son las cosas del Espíritu. En realidad, precisamos venir a la verdad de Dios y entender qué son las cosas del Espíritu. Esto es la vida de Dios en ti. La vida de Dios, la vida de Jesús en ti, esas son las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a pensar de qué se trata un pensamiento que corresponde a esta naturaleza y a esta forma de vida. Vámonos claros y sencillos a lo que yo puedo estar pasando ahorita. Hoy operaron a mi esposo. Es la cuarta cirugía que tiene de varices esofágicas. Y un pensamiento puede ser, no es, no es justo, una cirugía más, ¿por qué estoy en esto? Dios no me contesta. Ok. Ese pensamiento, pues es un pensamiento desconectado de la vida de Dios, desconectado de fe, desconectado de sus promesas. Pero cuando puedes venir y traer ese pensamiento a la vida en el Espíritu y poder decirle a papá, no entiendo la razón y la causa de lo que está sucediendo, pero yo te creo que eres capaz y poderoso de cumplir tu promesa de que todas las cosas ayudan para bien, aquellos que te amamos, y que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, las veces que tenga que estar en el hospital y que mi esposo tenga que pasar por algún procedimiento. Que la mesa está servida en presencia de mis angustiadores. Entonces, nada más te presento este contraste práctico y muy personal en el que puedes ver la diferencia entre pensar en las cosas de la carne y pensar en las cosas del espíritu. Puedes pensar en el mismo suceso, una enfermedad como la que está viviendo mi esposo. La enfermedad no es una cosa de la carne ni una cosa del espíritu. Estamos hablando de cómo piensas con respecto a esa situación, cómo tú la estás procesando en tu interior. Eso es lo que le ocupa a Dios. Primero, defines tu origen, de dónde naciste. Segundo, el proceso que sucede aquí adentro. Piensas.
¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Gulp, gulp, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, es que lo que uno anda pensando, eso no lo sabe nadie. Bueno, eso podíamos nosotros concebirlo tiempo atrás, antes de entender que ahora somos habitación y que nuestro ser es templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el propósito de Dios es comunión y vivir en uno contigo y conmigo. Entonces, no hay manera de seguir considerando que los pensamientos que yo tengo o que tú tienes están ajenos y que están escondidos de quien Dios es. Entonces, mira qué interesante. Dios quiere que esta noche tengas claro cuál es tu origen. Dios quiere que puedas darte cuenta que en base a tu origen vas a vivir un proceso que sucede dentro de ti y después viene el resultado. Todos queremos el resultado, vida y paz. Todos, sin excepción, no importa dónde esté la persona. El resultado, todos lo queremos. Pero fíjate dónde comienza todo esto, en tu origen, en que puedas aprender a vivir el proceso de pensar aquí adentro con tu papá y entonces puedas empezar a comprobar el resultado. Leo Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparte no es que te pongas a chambear. Ocuparte es que le des atención en tu interior a estar disfrutando de lo que Dios es. Vuelvo al ejemplo que hoy tengo claro y presente de la cirugía de mi esposo. A él lo meten a quirófano y a mí me mandan a la sala de espera. Y tengo que pasar aproximadamente 1 hora en la sala de espera. Eso no lo puedo yo escoger, no le puedo decir a la persona, no me mande a la sala de espera, métame al quirófano, no lo puedo escoger. Ellos deciden a dónde me mandan. Te voy a decir dónde sí yo decido. Yo decido en qué me voy a ocupar aquí adentro esa hora. Y lo voy a repetir otra vez. Yo decido en qué me voy a ocupar aquí adentro durante esa hora. Ahí sentada en la sala de espera, puedo elegir ocuparme, en preocuparme, en afanarme y en afligirme por lo que estará sucediendo ahí adentro. Y pensar que estoy orando, en el lloriqueo con Dios. O bien puedo ocuparme del Espíritu. Y puedo aquí adentro, en mi interior, durante ese tiempo de espera, dar gracias y disfrutar de que Dios está en control total y absoluto de cada uno de mis asuntos, de mi vida, y que es responsable del resultado de lo que estoy viviendo. Yo quiero comentarte y compartirte que hoy he disfrutado de la segunda opción de la cual te estoy describiendo y que en esa paz divina he podido vivir este día y por eso puedo sentarme aquí con ustedes esta noche. No porque yo me haya sacado palomitas todo el día, hoy ha sido un día lleno de retos y de cosas que se han atravesado en el camino en diferente momento, pero sí puedo comentarte y decirte con toda transparencia que elegir ocuparse del espíritu produce vida y produce paz. Pero fíjate lo que Dios aquí señala, porque está la otra cara de la moneda. Y dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y muerte yo te lo traduzco de esta manera.
es una carcoma interna. Eso es muerte, es una carcoma interior. La persona que se ocupa de la carne, es decir, de los pensamientos que se ligan y corresponden a la naturaleza de Adán, humana, carnal y limitada, van a vivir como resultado una carcoma interna que no les va a dejar respirar tranquilamente. Así que esto que hoy estamos viendo y platicando esta noche tiene más utilidades prácticas de las que tú puedes imaginarte. Porque cualquiera de nosotras que diga que no tiene tiempo, que está muy ocupada, yo le puedo decir a poco, estás tan ocupada que no piensas. ¿Verdad que no? No, por supuesto, porque esto que está aquí adentro, que ahora entendemos que Dios puso dentro de ti, que Dios te dio espíritu, Dios te dio alma y Dios te dio cuerpo. Ahora entendemos que el espíritu que tienes dentro está prendido todo el tiempo. Si tú has elegido recibir la adopción, entonces has recibido un nuevo corazón. Has recibido un nuevo espíritu. El punto aquí es que Dios quiere llevarte a que puedas vivir en el espíritu, que puedas andar en el espíritu y que puedas disfrutar del resultado que es vida y paz. Yo solo puedo dar ahora sí que testimonio de la vivencia de este día y decirles que no hay precio que pueda comprar la paz que Dios puede darle a uno en la sala de espera en un hospital. Porque si la venden en alguna parte, por favor alguien dígame a dónde, ¿sí? La paz y la vida no están en venta en ningún lado. Y si por ahí existiera la pastilla de la paz y la pastilla de la vida, o sea, créanme que, o sea, esa compañía farmacéutica no se daría abasto en los billones de personas que estarían solicitándola. Ahora, Dios ha puesto y ha hecho esto disponible para ti. El punto está en que nosotras hemos estado en la ignorancia o en la incomprensión o en la indecisión de recibir estas cosas. Así que tu origen, el proceso que vives y el resultado están clarísimos. Pero todo esto está sujeto a lo que tú eliges, a lo que tú decides. Yo te comento y te comparto de las decisiones que he tomado en mi vida, pero hoy se trata de lo que tú eliges y se trata de lo que tú estás dispuesta a permitirle a Dios hacer contigo. Y esta mañana igual estaba meditando en la escritura que dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y así es como he escuchado a mi papá hablarme estas palabras. Yo guardo en completa paz tu pensamiento, que de continuo permanece en mí, porque en mí confía y porque en mí descansa. Así que escuchar a Dios decirme que Él puede guardar mi pensamiento en completa paz, escucharle a Él decirme que Él es responsable y que Él tiene el poder de hacer esto conmigo y que yo solo necesito permitírselo, me cambia la vida. Porque no se trata de que tú misma trates de calmarte,
ni de que tú trates de auto tranquilizarte, sino de que le dejes a Él intervenir y ser parte de lo que estás viviendo. Ahora, ¿cómo puedes ocuparte del espíritu cuando estás bien ocupada en otras actividades todo el día? ¿Cómo puedes ocuparte del espíritu cuando estás en el gimnasio? ¿Cómo puedes ocuparte del espíritu cuando vas camino a tu trabajo, cuando estás en la oficina o en el trabajo, oficio, etcétera, que tú estés desempeñando? ¿Cómo te ocupas del espíritu? De eso vamos a estar platicando el resto de la sesión, pero aquí quiero hacer una pequeña pausa y poder permitirles a ustedes comentar al respecto de estos 3 aspectos que ahorita Dios nos hace ver en esta verdad. Tu origen, el proceso que sucede aquí adentro y el resultado. Entonces, dejo el micrófono abierto para escuchar comentarios, preguntas, testimonios. Entonces está abierto el micro. Magno, yo te quiero comentar algo de los 3 procesos que dices. Una, cuando aceptas a nuestro Señor, a Dios, para que viva en tu vida, es verdaderamente maravilloso, porque empiezas a depender de Él. Luego, el segundo es creer infinitamente en tu Padre y vivir ya bajo su cobertura. El tercero, cuando crees en papá, es una necesidad el estar platicando y compartiendo todo lo que él te dice. Y te entiendo perfectamente bien lo que dices, que dónde compras esa paz. No, no la compras, Dios no las da. Porque el mes y medio que casi pasamos con Santiago, Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. No lo entiendes. No le entiendes esa inmunidad que te da un tiempo y después empiezas a reflexionar todos los sucesos que van pasando en tu vida y que realmente el que te saca adelante, el que está contigo, el que te da fortaleza, el que te da paz, el que te da confianza, es Dios. Todos estos, o sea, he estado yendo a escuchar las pláticas con Helen. He puesto mucho énfasis y he, lógicamente, pues también visto la palabra de mi padre. Y más bien escuchado y leído la palabra de mi padre. Y es verdaderamente maravilloso el vivir, el convivir, el creer, sobre todo el creer, porque Él te da esa parte de que tú le creas, que tú digas, sí, sí, sí estás conmigo. Yo lo he comprobado muchas veces, he estado mucho tiempo sola, primero con mis 2 hijos y ahora sola, y me he metido más todavía a entender la palabra de mi padre. Para mí ha sido bastante gratificante porque pues me dicen, ¿vive sola? Pues sí, sí vivo sola, pero ahora sé que mi padre vive dentro de mí. Dependo de él, dependo de él y ahora lo invito a que vaya conmigo a todos lados. Y ahora con certeza te puedo decir que cada cosa que hago, siempre digo, ¿sabes qué? Quiero vivir esto contigo, que antes no lo podía decir, era como que difícil, porque pues traes otra forma de pensar, otra forma de ver, eh, porque no te la enseña mañana. Pero cuando ya hablas con tu padre de tú a tú, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, empiezas a hacerte una dependencia de él, ya no tanto del humano, sino de él. Y me ha reconfortado mucho el estar con él, el vivir con él, el dormir, despertar, el darle gracias cada día por lo que él
ha hecho, hace y hará por mí. Ese es el comentario. A mí me ha beneficiado muchísimo, que ya no vivo en esclavitud. Empiezo a vivir una libertad estupendamente con mi Padre. Ese es mi comentario. Gracias, Patti, por tu testimonio, que sin duda alguna se liga a este hecho de la convicción que tu Padre trae a tu corazón sobre tu origen en Dios, tu origen en Él. Y por eso, Patti, es que has podido vivir ese proceso del cual nos hablas de una paz que tú describes como inmunidad, ¿no? A lo que sucede alrededor. Y es que así es como se vive esa paz, es como si estuvieses como entumida un poquito por dentro porque no te ves afectada por las circunstancias externas y no estás reaccionando de manera humana ante ellas, sino siendo guardada en tu corazón, que es tu espíritu. Y entonces puedes vivir ese resultado que es vida y es paz en las circunstancias más terribles por las que puedes estar atravesando. Gracias por tu testimonio, Patti. De verdad, sabemos que Él te está llevando a comprobar que es Dios y está llevándote a comprobar su divinidad contigo. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Bueno, están muy calladitas pensando. Entonces, en algún punto de la sesión, con toda confianza, por favor pueden comentar. Aquí nadie está forzado a tener que comentar y platicar. Entonces, vamos a seguir adelante con este asunto de ocuparnos del espíritu. La pregunta que estaba haciendo previamente era, ¿cómo me ocupo del espíritu cuando mi agenda está hasta arriba? ¿Cómo me ocupo del espíritu? ¿Sí? Y la respuesta es sencilla. Es permitiéndole a Dios ser parte de todo cuanto tú realizas. Permitiéndole a tu papá ser parte de todo cuanto tú piensas, de todo cuanto tú decides. Es así como tú te ocupas de vivir con Él, de recibir de Él y de participar con Él de su vida. En otras palabras, que no vivas un solo asunto de manera independiente. Que no vivas un solo asunto de manera desconectada de lo que tu Padre es. De tal manera que tú puedes levantarte muy temprano en la mañana y comenzar tu día. Si lo has hecho, si lo has comprobado antes, gracias a Dios por ello. Pero si estás oyendo esto por primera vez, o a lo mejor lo has oído, pero no sabes cómo ser llevada a la vivencia de esto, vamos a detenernos aquí a platicar un poquito, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y de ahí es de donde nuestro Padre nos ha sacado y es de ahí de donde Él nos ha librado para que podamos vivir su vida. Entonces, si vivimos en ignorancia, vamos a seguir anhelando detrás de un cristal, detrás de un aparador, todo lo que Él nos ha prometido. Y de eso no se trata. Él no te ha llamado a que veas su vida detrás de un aparador, sino que puedas comprobar su vida plena y absoluta en ti. Así que yo sé que quienes estamos aquí presentes y las personas que nos están oyendo tienen una agenda bien llena. Ok, estamos bastante ocupadas, pero esta noche
Ya no se tratan de las ocupaciones externas de tu agenda, sino de todo aquello que en tu interior estás permitiendo o no permitiendo que Dios participe y esté contigo. Proverbios 23:7 dice esto: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En las primeras 2 sesiones que tuvimos de mujeres en iTransform, los videos están disponibles para quienes así quieran ir a tomar ventaja de esta herramienta. Estuvimos platicando de esta verdad. Como piensa la mujer en su corazón, así es ella. ¿Te das cuenta cómo está ligado el hecho de lo que sucede en este proceso de tu origen y tu pensamiento a lo que tú eres? La insistencia del Espíritu Santo por convencernos de la manera en la que nosotras estamos viéndonos a nosotras mismas, porque no se trata de seguir contemplando una dualidad de personalidad interna, sino de poder tener la vivencia de el único origen real del cual ahora tu Padre te ha provisto, que es su vida divina, y el llevarte a participar de esta. Fíjate cómo se liga a este hecho, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así eres. Así que si te has empeñado en realizar cambios en tu carácter y no lo has logrado, si has orado a Dios que te quite esta manera de ser, esta manera de actuar, esta manera de proceder y no has visto respuesta, si por mucho tiempo te has esmerado y te has parado de cabeza con tal de que ciertas características en ti se modifiquen y no has tenido mucho éxito, escucha a Dios esta noche y dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así tú eres. Ahora, no malentendamos esto. Entonces tengo que cambiar de pensamiento. O sea, si tengo un pensamiento malo, lo cambio por uno bueno. Esto es lo que la verdad se oye comúnmente en todo este asunto eh, de la psicología y la cuestión positiva de un pensamiento optimista y en fin, todo esto que está tan desconectado de la vida divina y es tan humano. No estoy hablando de este tipo de cosas, no nos estamos refiriendo a que entonces tú ahora suplantes un pensamiento negativo por uno positivo, porque esto no es humano, esto es divino. Y no se trata de que tú te esfuerces por ver cómo piensas, sino que le creas a tu Padre con respecto a tu origen. Le creas a tu Padre que Él puede guardar tu pensamiento en completa paz y que tú le creas a Él que Él puede llevarte a vivir el resultado, que es vida y paz permanente. Así que es posible el que podamos ver esto realizado en nosotras, andando en un transporte público, siendo una profesora que atiende grupos en una clase, siendo ama de casa, siendo alguien que cuida niños. Sea cual sea tu profesión, tu oficio, tu actividad, el papel que tú llevas a cabo como abuela, como mamá, como esposa, como hija, como estudiante, como hermana, en fin, cualquiera que sea tu papel, tu rol, tu actividad. Tu papá dice, yo quiero que te ocupes del espíritu. Y para ello, tú necesitas decir que sí. ¿Decirme que sí a mí? No. Decirle que sí a él. Decirle que sí a él. Y permitir que él te convenza de tu origen. Permitirle que te convenza allí adentro de ti de cuál es el origen de donde tú naciste y cuál es entonces la genética que ahora tienes.
La sesión pasada alguien platicaba y comentaba al respecto, diciendo, yo sé que nací de Dios, pero hay días en los que me levanto y me pasan tantas cosas que estoy en este modo de, eh, estoy en este enojo o en este coraje o en esta irritabilidad, en este resentimiento, y entonces me sale, dice, o sea, me sale lo de adentro y entonces me siento que estoy en la naturaleza de Adán. Ahí es donde está el engaño. Ahí es donde está el engaño. Porque no te va a definir lo que puedes ver. Porque no te va a definir el día que tuviste un conflicto y sucedió algo y entonces tú dices, no, pues ya me hicieron enojar, ahora ya me doy cuenta, tengo la naturaleza de Adán. Entonces no andas por la fe, andas por vista. Lo que tú ves, eso te define. Si ves que ese día le pudiste contestar bien al que te gritó, pudiste mantener la calma cuando alguien perdió los estribos, ese día te vas a calificar como nacida de Dios. Pero el día en la que tú por alguna razón respondes de manera diferente, ese día te vas a sentir hija de Adán. Ahí está el problema. Que tú te estás viendo a ti misma y te estás identificando por lo que ves. Y esto no funciona así. Dios dice que funciona por la fe. El justo, por la fe, vivirá. Y esta es la promesa de parte de tu Padre para ti. Mira, ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres. Así eres. Lo que está aquí adentro, tu origen, que produce un proceso de pensar, eso es lo que da como resultado lo que tú eres. Ahora, es muy importante que en todo esto que estamos platicando entendamos el hecho de que Dios no ha separado las cosas de la carne como todo aquello que es secular. Le hemos puesto el título de secular. ¿Qué cosa es secular? Pues ir al trabajo, hacer de comer, ir al banco y hacer todos los quehaceres cotidianos de una familia, de una escuela, en fin, dependiendo de la actividad. Todo eso le hemos puesto la etiqueta de secular y le hemos puesto la etiqueta de espiritual a otro montón de cosas. Espiritual, ahí le hemos puesto la etiqueta de espiritual a leer la Biblia, eso es espiritual. Pasar tiempo escuchando una enseñanza bíblica, una predicación, eso es espiritual. Escuchar música cristiana, eso es espiritual. Le hemos puesto etiquetas de espiritual a muchas cosas y etiquetas de secular a otro montón de cosas. Entonces nosotras, si entendemos las cosas equivocadamente, vamos a pensar así. Lavar los trastes es secular, no es espiritual. Bueno, vamos entendiendo que para Dios no hay secular y no hay espiritual. ¿Ok? Punto. Ok, todas esas etiquetas que tú le pusiste a todo, ahí hacer esto es espiritual, hacer esto, ¿no? Orar es espiritual, ¿no? Esto es secular. Para Dios no hay etiquetas, para Dios no hay tal cosa como una separación entre lo secular y lo espiritual. Para Dios solamente existen dos cosas. El que te ocupes aquí adentro, ¿sí? De la carne, o el que te ocupes aquí adentro del espíritu. A ver, te voy a hacer esta pregunta. Esperar ahí donde me llevaron hoy, a la sala de espera por 1 hora, mientras operaban a mi esposo, ¿eso es secular o eso es espiritual? Pues
secular no, porque pues ahí me llevaron y me dijeron, ahí siéntese. O sea, digo, pues espiritual no es, era un hospital y ahí me llevaron. Ok, no hay tal cosa como algo secular o algo espiritual. ¿Sabes qué es lo que define quién tú eres? Y el resultado de eso, lo que tú permites que ocurra en tu interior. Lo que tú permites que suceda en lo profundo de tu corazón. Eso es lo que trae como resultado muerte o vida y paz. Así que hoy hemos escuchado a Dios con esta verdad y hoy hemos escuchado que Él insiste en convencernos de que es posible que nos ocupemos del espíritu. Así que vuelvo aquí a pausar y a permitir algún comentario más sobre esto que venimos platicando. ¿Cómo ven esto que Dios nos está hablando? ¿Les parece que es algo fácil, difícil? Si lo están viviendo o están por empezar a probarlo, me gustaría escuchar un comentario más. Hola Magno. Adelante, Helen. Mira, para mí, ahorita lo que estás comentando de que es secular y es espiritual, puede ser para mí algo secular y en el momento en que yo me pongo en comunión con mi papá, se hace espiritual. Y como tú decías, ¿no? Estás en la sala de espera, pero en ese momento yo decido ponerme en comunión con mi papá y ese momento se vuelve espiritual, esa comunión que tengo con mi papá, esa relación, y yo me pongo a platicar con él, le platico mis miedos porque pues ahora yo entiendo muchas cosas, entendí de mí como que todo lo que me pasa alrededor mío es miedo, ¿no? Miedo de que mi hijo, pues, por ejemplo, se vaya a vivir solo, miedo de muchas cosas, ¿no? Y cuando yo decido decirle a mi papá, tengo miedo por esto, tengo angustia o tengo desconfianza, ¿no? En ese momento mi pensamiento se torna espiritual hacia él cuando yo decido involucrarlo en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo estoy viviendo y lo vuelvo espiritual. Todo el tiempo son decisiones, todo el tiempo es una decisión que yo tomo de cómo voy a vivir la vida divina con él, de cómo voy a vivir a mi papá. Y para mí estoy viviendo en una escuela porque cada evento que yo vivo es diferente. Cada evento que yo puedo decir, no, pero si esto ya lo viví y otra vez caí, ¿no? No, o sea, cada evento que yo voy viviendo para mí es una enseñanza, para mí es arraigarme en él porque veo él cómo habla mi espíritu, veo cómo yo acepto, recibo su verdad y cómo su promesa se hace verdad en mi vida y luego yo soy la evidencia de él, ¿no? Porque se manifiesta de mi espíritu a mi alma y de mi alma a mi cuerpo y entonces ahora sí que en mi cara, en mi actitud, lo reflejo a él porque él me da de lo que él es. Me da la paz que necesito, me da la confianza y todo este tiempo que he estado viviendo muchos eventos diferentes, cada vez
es diferente lo que vivo con él, no se compara. Y es cuando yo me voy más arraigando y le voy teniendo más y más confianza, porque sé que ya lo probé y sé que él cumple y sé que es realidad y es real. Entonces ahora hay una dependencia hacia él. O sea, yo tengo una dependencia de mi papá que de repente estoy viviendo sola las cosas y estoy viviendo muerte porque lo estoy viviendo sola, pero en el momento en que yo me doy cuenta de eso, digo, no, yo estoy viviendo esto solo y sola y ya no. Y entonces voy hacia mi papá y es ahí donde se da la comunión y se da esa vivencia espiritual. Ujú, Es así como yo lo estoy viviendo ujú, en todos los pequeños y grandes detalles de mi vida. ujú. Bueno, eso te quería comentar, Magno. Gracias, Helen. Cada evento y cada situación ya no tiene una etiqueta, ¿no? Y cuando digo que no tiene una etiqueta es porque quizá en mucho tiempo atrás, y yo lo hablo por mí, lo espiritual únicamente lo tenían cierto tipo de ritos, ¿sí? O sea, si cerraba la puerta de mi cuarto y me metía a orar, eso era espiritual, ¿sí? Entonces, ahora podemos entender que no hay tal cosa como lo secular y lo espiritual, sino como tú bien nos estás compartiendo ahorita, Helen, en tu vivencia, es el hecho de cuando tú decides vivir en el espíritu. De lo que tú nos estás compartiendo ahorita es precisamente de lo que nuestro Padre nos dice, anda en el espíritu, ¿no? Cuando habla de vivir en el espíritu, es de eso de lo que tú nos platicas, Helen. O sea, ya no vivo las cosas de manera independiente o desconectada. Y en el instante en el que empiezo a sentir que hay pasos en la azotea, o sea, en el hecho de que me desconecto por alguna razón de esa vida divina, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué experimentas? ¿Qué experimentas en esos momentos? Pues como un ahogo interno, ¿no? Un ahogo interno porque no hay fe. Y como no hay fe, entonces, ¿qué hay? Pues incredulidad. Y si hay incredulidad, hay desasosiego, hay incertidumbre. Entonces, se vive algo totalmente contrario a lo que Dios te ofrece y Él está diciendo que está disponible para ti. Entonces, gracias a Dios por el testimonio, Helen, que tú también nos estás compartiendo, porque viene precisamente a confirmar y a corroborar toda esta invitación que Él nos está haciendo, ¿no? Y lo más bello de esto es que uno no puede decir, yo ya me lo sé, ¿no? Porque vienen nuevas situaciones y vienen diferentes etapas en la vida que finalmente vienen a arraigarnos más, como bien comentabas, vienen a permitir que las raíces hacia abajo nos lleven a estar mucho más profundamente establecidos en Él. Así que gracias a Dios por lo que está haciendo contigo y por lo que en este proceso que vives con tu hijo, Él está y estará haciendo contigo y con tu familia. Así que me gozo mucho de saber que estás en buenas manos y que el maestro que está contigo se va a encargar de hacer que este proceso esté bien, bien seguro para que el propósito de Dios se vea cumplido. Un comentario más. Lulú Blanquita. Yo, Magno, Adelante. sí, Magno, mira, oyendo esto que papá está poniendo y que nos está haciendo escuchar y que está en nosotros si por recibir, es algo bien poderoso, es algo bien bello, recordándome cuando yo recibí a Jesús y en mi caminar en el cristianismo, cosas tan, pues, no sencillas, pero sí, como lo estamos viendo ahorita y como papá ahorita nos los está enseñando, pues es sencillo,
Pero en ese entonces yo decía, me decían a mí, ten fe, pero en mis adentros y sé ahora que era en mi espíritu que surgía esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo tengo fe? ¿Cómo obtengo esa fe que yo necesito para creer, para caminar, para, para caminar con quien amo, que era Jesús, que es Jesús? Otra cosa que, me preguntaba en mi espíritu, ¿cómo ando en el espíritu? ¿Cómo camino en el espíritu? Y ahora esas preguntas me han sido contestadas por papá. Y te puedo decir que es tan, pues sencillo, pero a la vez tan poderoso. Me gozo y me regocijo en mi Padre. Y le doy muchas gracias porque mis preguntas, esas preguntas que tal vez en mi espíritu había clamor por por saber cómo obtenía eso de que me decían, ten fe, o anda en el espíritu, o ten confianza, o todo lo que podemos obtener en la vida divina. Ahora, desde hace ya tiempecito, papá ha ido contestando pregunta tras pregunta y ahorita me queda más claro todo esto que en un momento estaba tal vez en tinieblas, pero me gozo otra vez y le doy muchas gracias a mi papito por estas respuestas que ha puesto y que las recibo, Magno, y las recibo con todo mi corazón. Gracias, Magno, y esto es lo que yo quería expresar. Qué bueno es nuestro Padre, que no hay una sola pregunta que nosotros tengamos que Él personalmente nos encargue de contestarla. Y me gozo, Blanquita, por tu comentario y me uno a Él porque esto de lo que estamos platicando ahorita, en realidad para mí también se ha venido aclarando en los últimos años, después de que les platiqué lo de mi enfermedad y el testimonio de la charla con mi padre. Y oír que para ti, Blanquita, también está viniendo a traer luz, la verdad de Dios a tu corazón, es causa y motivo de regocijo. Así que bendito sea nuestro papá por lo que hoy está haciendo y por lo que en adelante vamos a verle a él hacer en nosotras. Entonces, pues, si no hay un comentario más, una pregunta más, pues, ¿quieres comentar algo, Lulu? No sé, ¿me escuchas? Sí, nada más te escucho un ¿Me poquito escuchas? bajito. Si le subes al volumen, sí se puede. Sí, ya le subí, no, con ese aparatito. No A sé ver, voy a si subirle yo aquí escuches para que bien. te oiga más. A ver, adelante. A ver si me oyes. Uh-huh. A ver, bueno, mira, el comentario mío, yo trato de vivir mi vida normal y cotidiana, siempre estando pues en el espíritu de él, en hacer mis cosas desde que entré a esta, a este, a ser cristiana, he tratado de seguir siempre, pues estar en el espíritu, hacer las cosas de acuerdo a él. Y he tenido pues de un tiempo para acá muchas manifestaciones de la cercanía de él a mi vida. La tuve cuando a mi esposo le dio un ataque cardíaco hace el año pasado, que ver cómo él lo sacó y lo levantó de una manera asombrosa, que en una semana
A una semana de haberlo tenido, él ya estaba en la congregación compartiendo. Después, he visto también su manifestación con mi hija al tener su bebé. Mi hija tiene un problema, creo que no te lo he comentado, tiene un problema de epilepsia. Y el haber tenido su embarazo, pues haberlo llevado bien y que la bebé haya nacido bien y que ahorita pues estén bastante bien las dos, también es manifestación de él. Y todo esto que he pasado, al estar en su espíritu, esto me ha dado mucha paz, que cuando vienen los problemas y las tribulaciones que tenemos de todo tipo, económicas o algún detalle en el trabajo, conflictos, problemas, pues todo se sobrelleva con una paz, uno no se estresa sino que yo siento más tranquilidad de, viene el problema, pero lo ves con más tranquilidad, no hay aquella desesperación, aquella angustia, ¿no? Sino que el estar con él en el espíritu es lo que hace que uno se sienta a tratar de resolver las cosas, ponerlas en sus manos y que las cosas se den y como él quiere a su voluntad. Realmente es algo hermoso el poder estar siempre con él, siempre en el espíritu. Y pues por mi parte ese es el comentario. Yo estoy muy feliz y contenta de seguir y tratar de estar siempre cerca de él en el espíritu. Gracias, mano. Gracias, Lulu, porque ahora entendemos que cada evento, ¿verdad? Sea bueno o sea categorizado como reto o dificultad, ahora sabemos que es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para ocuparnos en el espíritu y obtener el resultado, que es vida y paz. Esto no quiere decir, esta vida y esta paz no quiere decir que Dios va a venir y va a hacer las cosas como yo quiero, ¿verdad? Esta vida y esta paz es Él mismo en mí. ¿Sí? Y Él mismo en mi vida y conmigo haciéndose responsable. Entonces, qué maravilloso lo que tú también nos cuentas, Lulu, de cómo has vivido, ¿no? A Dios. ¿Quién te lo cuenta, Lulu? ¿No? Nadie te cuenta lo que has visto, lo que has palpado con respecto a quién tu Padre es y de lo que Él es capaz de hacer, ¿no? En ti y en tu familia. Entonces, pues la invitación que tenemos de él, Lulu, y cada una de las que estamos aquí esta noche platicando, es a que si hemos empezado, porque estamos empezando a aprender a ocuparnos del espíritu. Somos bebés recién nacidas, acuérdense, recién nacidas, deseando, ¿no? La leche espiritual no adulterada. Entonces, en este proceso de ocuparnos del espíritu, estamos en pañalitos, o sea, recién naciditas, empezando a aprender y a disfrutar. Así que damos gracias a Dios, porque nuestros ojos espirituales se abren y porque nuestros oídos pueden oírle y podemos disfrutarle y vivirle. Así que pues vamos a pausar aquí esta noche agradeciendo a nuestro Padre por lo que Él nos está hablando. Y quisiera pedirle a Blanquita que por favor dé gracias para concluir esta sesión. Sí, Magno. Gracias, papito. Muchas gracias.
por todo lo que nos estás dando, por todo lo que nos estás revelando, Gracias. por esta vida en abundancia que tú estás proveyendo a nuestras vidas, y que solo es el que recibamos, el que aceptemos, el que te creamos a ti. Gracias, papá, por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias por cada una de mis hermanas y por los escuchar esta plática, Así es, papá. porque sabemos que quien es expuesto a tu palabra no puede permanecer igual. Padre, aceptamos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, porque tu palabra dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, tú nos los has dado. Amén. Y bendecimos tu nombre, Así es. te glorificamos con nuestra vida y te damos gracias. Amén. Papi, muchas gracias. Así Síguelo es. haciendo. Amén. 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 Gracias, Blanquita. Un abrazo para todas. Gracias por estar conectadas esta noche y pues estamos en contacto. Primero Dios, la próxima semana. Un beso, Gracias, Pati. Magna. Gracias, Bye, un Magna. beso para todas. Bye. Adiós. Gracias. Bye a Buenas todas. noches.